El acta de la sesión 74 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 75 queda a disposición de las señoras diputadas. El secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Lo que hemos recibido esta semana para dar cuenta son los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del Secretario General de la Corporación que comunica que la Sala no accedió nuevamente a la reiteración de la petición que había hecho esta comisión en orden a que se le remitiera el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley número 150 de 1982 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el objeto de eliminar la prohibición que tienen las mujeres para incorporar como carga legal a su cónyuge, correspondiente al boletín número 12.084-13, que está actualmente radicado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Como ustedes recordarán, en la sesión pasada, del miércoles pasado, se había acordado, lo mandamos a la sala, se negó, y en la sesión del lunes acordamos reiterar, porque ustedes acordaron reiterar la solicitud, lo hicimos de inmediato, pero nuevamente la sala dio su negativa a esta solicitud. En segundo lugar, también nos llegó un oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público en el cual responde e informa sobre las diligencias efectuadas en el caso de la desaparición de la señora Carolina Fuentes Bustos en la región de Ñuble, que la diputada Carvajal hizo notar hace algunas sesiones, y en virtud de lo cual se enviaron varios oficios a la PDI, a investigaciones, perdón, al Ministerio Público, a Carabineros, donde nos, sin perjuicio del Ministerio Público, señalar que las investigaciones son reservadas y no nos pueden informar sobre el detalle, nos señalan que han hecho muchísimas diligencias y que está incluso la fiscal regional involucrada en esta búsqueda. Y en tercer lugar, un oficio del Ministerio del Deporte en el cual responde a la consulta hecha sobre la política de prevención de violencia y maltrato contra la mujer en el ámbito del deporte. Eso es todo, Presidente. Ok, gracias, Carlos. Bien, sobre la cuenta, se ofrece la palabra. Diputada Carvajal y diputada Olivera. Gracias, Presidenta. La verdad es que quisiera, a propósito de la desaparición de Carolina Fuentes, comentarle lo que ha salido un poco por la prensa, que tiene que ver con el hallazgo de un cuerpo que fue, digamos, encontrado en horas de la madrugada del día de ayer, en donde hay obviamente, uno podría señalar con mucha prudencia y responsabilidad antecedentes como para estimar que pudiera darse, pero hoy día no está resuelto, se están generando todas las pesquisas técnicas, ya solicitó la información, en este caso a su hijo, a propósito del ADN, pero sin lugar a dudas que para nosotros, y en lo que corresponde también en mi rol como diputada de la región, quisiera solicitar a esta comisión, pudiéramos enviar de manera urgente tal vez un oficio donde se agilizaran las acciones en torno a resolver de la identidad del hallazgo del cuerpo, es decir, de la persona que se encontró justamente en el lecho del río Ñuble, a propósito de poder saber con prontitud. Se ha generado toda una especulación por la prensa respecto a que habrían antecedentes, eso es falso. Yo acabo de hablar con el hermano de Carolina. Entonces, a propósito de poder agilizar y que se le dé prioridad también a este caso, yo a lo mejor resulta ser increíble para ustedes, pero de verdad que a veces cuesta cuando las pruebas se envían a Concepción o en efecto a Santiago, y hay lentitud. Entonces yo creo que por la conmoción que ha habido y a propósito que nosotros como comisión hemos estado muy pendientes, pudiéramos generar un oficio, ya sea a salud como también a en este caso al servicio médico legal, de que se pudiera generar, ¿cierto?, una prioridad en este caso y que se pudieran tener resultados pronto. Pasaron más de 100 días a propósito de la desaparición de Carolina y creo que hoy día o descartar o confirmar o cualquiera de estas circunstancias, creo que sería meritorio poder tener resultados pronto y urgentes. Eso, Presidenta. Ok. ¿Al Ministerio de Salud y al Servicio Médico Legal? Así es. Yo entiendo que la Fiscalía está a cargo de las muestras, pero no sé si nosotros podemos oficiar a ellos o algún... Es que no sé en qué está a quién corresponda. Claro, a quién corresponda, porque no sé en qué, a quién le corresponde hacer el como peritaje. Presidenta, lo que entiendo es que el Servicio Médico Legal, precisamente porque veía la noticia en la mañana y ahí le informaba la fiscal a cargo de la investigación, que es el Servicio Médico Legal el encargado de determinar la identidad de la víctima y la causa y data de muerte. Entonces quizás lo más ¿Está trabado ahí? Es que no ni sabemos. siquiera trabado. El cuerpo entiendo que fue encontrado hace pocas horas, digamos, dentro del... no sé si, ok. Yo lo vi el día de la mañana, esto haber sido el día de ayer, a últimas horas. Si me permite, Presidenta, para aclarar,
El hallazgo del cuerpo en el lecho del río Ñuble fue encontrado en madrugada del día de ayer, del 5 de octubre, es decir, fue el 4 de octubre como a la 1 de la mañana, 12 de la noche, mediado ese horario. Luego el aviso que darían algunas personas que estaban pescando en el río. Entonces, se entiende que las muestras estarían desde ayer, pero dado que se ha solicitado a la familia a propósito de descartar o confirmar, ocurrió el día de hoy, efectivamente, y en transcurso el día de ayer. Entonces, en ese resultado entiendo está el servicio médico legal, pero oficiar si es que hay algún ente superior, supervigilante o que tenga alguna conexión que se dé prioridad al caso y que se informe prontamente lo posible, digamos, considerando obviamente el tecnicismo de todo esto. Ok, diputada, perdón, ¿Olivera sobre el punto o sobre otro? ¿No? Entonces, diputada Hernández, ¿entiendo sobre el punto? Sí, diputada Hernández después de diputada Olivera, para cerrar este punto. Gracias, presidenta, por su intermedio. Tiene que ser del Instituto Médico Legal porque por el tiempo transcurrido es probable que no existan huellas digitales y por lo tanto por eso es que se va a hacer a través de ADN y el superior jerárquico del Instituto Médico Legal es el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia habría que oficiar. Okay. Gracias, diputada Hernández. ¿Tomemos el acuerdo sobre eso? ¿Sobre el punto entonces? Bien, al Ministerio de Justicia, al Instituto Médico Legal, para que ojalá se acelere este proceso de investigación para determinar la identidad del cuerpo de la víctima encontrada. Bien, diputado Olivera, puntos varios. No, era sobre la cuenta también, presidenta. Preguntarle a don Carlos si me puede... hemos solicitado 2 veces que se envíe el proyecto desde la Comisión del Trabajo. Las 2 veces fue negada por distintos diputados varones, diputado Bobadilla y después por el diputado Ignacio Urrutia. Y la verdad es que no sé cuál es el paso a seguir. Ahí me decían que se puede solicitar a través de reunión de comité, pero quiero estar más clara y segura en eso. Gracias. Carlos. Presidenta, si me permite, sí, la solicitud del conducto regular es que se envíe a la sala, porque esto es una determinación que el pleno de la sala, y en este caso, una vez ya iniciada la tramitación, debe ser por unanimidad, la sala debe acordar por unanimidad el cambiar la tramitación del proyecto de una comisión a otra. Sin perjuicio de ello, y creo que ha sucedido en otros casos, se puede pedir también a los comités directamente, y en ese caso quizás la diputada Vallejo, que es miembro como jefe de su bancada, podría hacerlo presente en la reunión de comité, porque si lo enviamos por el conducto regular, normalmente se va a ir a la sala, digamos, salvo que se plantee directamente en los comités. Ya. Yo puedo plantearlo, obviamente, pero sería bueno que los otros jefes de comité lo soliciten. No entiendo todavía las razones de por qué el rechazo en sala del proyecto, pero vamos a insistir el día viernes. Bien, ¿no hay más puntos? Diputada Fernández. Presidenta, saludar a todos. Bueno, nos hemos visto de manera temática presencial, saludar a Carlos, a Elizabeth. No solo decir que de repente a lo mejor se podría hablar con los diputados, ya que la diputada Erika lo planteó, quienes se opusieron, puede ser el camino más fácil para que cuando lo solicitemos nuevamente den su voto a favor. Porque si no podemos tener reunión de comité, acordarlo, y si no, son los mismos que siempre dicen que no, entonces de repente se podría tener una conversación con quiénes son. O sea, eso es lo que corresponde hacer, pero no resultó ya, como que hubo una... No, pero solicitarlo de nuevo y además hacer eso, identificar quiénes son los que se podrían oponer, o los que se hicieron. Carlos. Sí, lo que sucede es que un poco la conversación que ya tuvimos la semana anterior, en la primera solicitud de remisión, justamente el diputado Olivera hizo mención que el diputado Bobadilla se había opuesto a la remisión del proyecto, entiendo que se conversó con él, y ahora fue otro diputado que se negó, digamos, entonces puede ser cualquiera. No sé, no escuché ahora quién... Creo que la diputada Olivera sabe. ¿Diputada Olivera? Fue el diputado Ignacio Urrutia. Yo fui a conversar con él y bueno, me dijo que fue porque la bancada UDI le pidió que no diera el acuerdo. Entonces,
Por eso preguntaba si había otro mecanismo, porque finalmente si es por un tema solamente de no dar el acuerdo y estamos frenando proyectos que van, en el fondo se pueden ver de manera mucho más fluida quizás en esta comisión. Nos pasó hace un tiempo atrás con el proyecto de violencia intrafamiliar en el ámbito del deporte, que fue lo mismo, solicitamos que se viniera esta comisión y la diputada Carvajal con el diputado Silva, me acuerdo que defendieron esa solicitud, pero finalmente uno no entiende muchas veces cuál es el juego ahí. Pero yo me comprometo a conversar en esta comisión está, se supone, la diputada Hoffman, con quien voy a conversar para que la bancada audie en el fondo del acuerdo. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer el último intento y si no vamos a avanzar nomás en el trámite del proyecto que está en tabla, porque al final versan sobre lo mismo. Presidente, quizás lo más expedito es, usted sabe que hay reunión de comité los viernes, si que usted va a asistir este viernes, plantearlo directamente ahí. Yo creo que es lo más, porque obviamente siempre va a haber algún diputado en particular que por razones particulares, porque es patrocinante de algún proyecto, etcétera, quieren tener algún proyecto, verlo en alguna determinada comisión, pero en ese sentido, plantearlo directamente en los comités quizás puede ser una manera más expedita, sin teniendo solo el acuerdo de los jefes de bancada, que es mucho más fácil de obtener normalmente. Sí, lo voy a tratar de pedir por el chat antes de la reunión, así ver si se puede volver a solicitar mañana. Y lo ha hecho otras veces con éxito, así que... En la sala. Presidente, ¿tenemos a los invitados? ¿Los hago pasar ya? Bien, si no hay más varios, entonces... Presidenta, yo quisiera un minutito. Diputada Carvajal. Sí, solo, Presidenta, para presentar a la comisión mis excusas, pero que son bien razonables a mi juicio, que tienen que ver con que a mí me correspondía exponer ayer a propósito del informe del proyecto de ley en relación al aumento de pena por violencia de género. Quiero expresarles mi disculpa, pero que además quiero plantearlo directamente. Yo tuve toda la disposición, el secretario me hizo llegar el informe para haber sido ayer, como había propuesto la comisión, que diera o rindiera informe en la sala. Yo viajé temprano desde Santiago, porque tenía dos opciones, esperar a que se rindiera desde mi casa o venirme rápidamente a Valparaíso. Opté por la primera, me vine muy temprano, eso 8:45, 10 para las 9, y la verdad es que hablé con el secretario para decirle que nos encontramos con 2 tacos gigantescos ayer, entonces si había la posibilidad de yo rendirlo, no arriba del auto obviamente, me bajé, tomé posición en la carretera a un costado, micrófono, computador y todo para rendir el informe, pero lamentablemente, y había hablado con el secretario Rojas para decirle que si no alcanzaba a llegar o había que perdiera la señal, yo le avisaba para que otra colega viera y rindiera el informe, y para su efecto estaba la diputada Marcela Hernando en la sala, así que pero que yo le avisaba. Finalmente decidí de rendir el informe, me puse, como digo, al lado de la carretera y finalmente no se me dio la palabra y se dijo que lo iba a hacer la diputada Hernando. Está bien, digamos, pero en la práctica yo señalar que luego la excusa que se me dio por parte de la mesa es que yo debía estar en una oficina para rendir el informe, que no valía que estuviera al lado de la carretera, cuestión que nunca se me dijo. Entonces quiero dejarlo claro porque creo que también no corresponde que la mesa tome de manera a veces antojadista estas decisiones. Yo veo que si obviamente uno está en un taco, no voy a estar arriba del auto, me dispuse, insisto, a la orilla de la carretera, ahí en un lugar especialmente habilitado con mi micrófono, el computador y todo disponible, y finalmente no, la excusa que se me dio es que creo que eso no corresponde. Yo no tiene nada que ver ni la diputada Hernando, todo lo contrario, que lo haya hecho fantástico, pero en la práctica quiero presentarle mis excusas porque pareciera de pronto o pudiera pensarse que no hice, que no llegué o que no tuve la disposición y eso no fue así. Así que pido la disculpa y reitero las explicaciones a la comisión. Eso, Presidente. Presidenta, disculpe, sobre el punto solamente para complementar lo señalado por la diputada Carvajal, justamente hoy día se nos ha hecho llegar un oficio que entiendo también le ha sido enviado a todos los diputados porque ella está dirigido a las señoras diputadas y señores diputados del presidente de la Cámara y del secretario general en que precisamente hacen ver esta situación. Si quieres, es un párrafo, pero yo creo que sería muy útil porque el tema que se ha comentado hace tiempo, el tema de la participación a través de los diputados en automóviles o conduciendo.
Dice, me permito poner el conocimiento de UCIA que en virtud de los acuerdos para celebrar sesiones por medios telemáticos adoptados por los comités parlamentarios y aprobados por la Sala los días 15 de abril y 18 de mayo de 2020, con el fin de intervenir en los debates de manera adecuada y poder participar sin problemas en las votaciones, las diputadas y los diputados deben encontrarse en un lugar físico estable, como en una oficina o en su domicilio, de modo que no les está permitido hacerlo mientras están en movimiento, ni tampoco desde sus automóviles, aunque éste se encuentre detenido, puesto que el lugar desde el cual intervienen y votan debe considerarse como una prolongación de la sala y de las salas de las comisiones. En consecuencia, las diputadas y diputados no podrán informar los proyectos, intervenir en los debates, ni tomar parte en las votaciones mientras no den cumplimiento a esta exigencia. Esto para que tengamos conocimiento, porque es un tema que se ha planteado hace bastante tiempo ya, dado que muchos diputados realmente se conectaban estando en movimiento. Eso, diputado. Sí, respecto a las sesiones de sala, efectivamente se tomó ese acuerdo. Yo creo que igual hay que recoger lo que dice la diputada Carvajal en el sentido de que hubo razones de fuerza mayor, claro. Pero entiendo que no hubo obviamente ninguna mala intención al respecto a propósito de la interpretación de la norma, ¿ya? De cederle finalmente la palabra a la diputada Hernando para el informe. Pero se entiende la excusa y lo inconveniente, porque obviamente esto ha sido un tema permanente de cómo se interpreta, cuál es el lugar idóneo para intervenir. En las comisiones en general hemos sido más flexibles muchas veces, porque incluso hay parlamentarios que a veces estando en el auto han podido votar o se ha recogido el voto porque ha habido acuerdo en general de las comisiones para autorizarlo, pero en la sala ha sido un poco más complejo. Presidenta, solo para decir lo siguiente, yo cuando hablé con el secretario jamás se me indicó esto, y yo por esa razón detuvimos el vehículo y me fui a un lugar, insisto, apartado, no estaba arriba del auto. Y lo segundo es que, claro, este protocolo yo lo entiendo, una extensión, pero en este caso en particular hubiese bastado que me hubiesen dicho que no y inmediatamente hubiese confirmado, porque yo misma le propuse, si es que perdía la señal, que lo hiciera otra. Pero eso no se dijo y yo no estaba arriba del auto. Pues solo para el dato, eso. Ok, gracias diputada Carvajal. Bien, vamos entonces a pasar a la orden del día. Bien. Bueno, como objetivo tenemos continuar con la discusión en particular del proyecto que sanciona el acoso en el ámbito académico y vamos para esto a continuar, o sea, a escuchar a doña Carmen Andrade Lara, que es directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, quien nos ha confirmado su participación. Esto es solicitud además de la diputada Maya Fernández en la sesión anterior. Y luego continuaremos con la discusión general de los proyectos dos proyectos de ley de fácil despacho, es el que establece una calidad recíproca de la carga familiar entre ambos cónyuges para efecto de las prestaciones de salud que otorga la ley, y el que modifica el Código Civil para incorporar el concepto de femicidio en las causales de indignidad para suceder al difunto o difunta. Y para estos dos boletines se ha invitado al abogado profesor universitario, señor Hernán Corral Talchiani, que fue sugerencia más de parlamentarios y del Ministerio de la Mujer en la sesión anterior. Así que vamos entonces a continuar con el primer punto y escuchar a doña Carmen Andrade, a quien le damos además la más cordial bienvenida a esta comisión de Mujeres y Equidad de Género. Y aprovechamos de saludar también al abogado Hernán Corral, que también está ya conectado a través de este medio telemático. Doña Carmen, le damos la palabra. Muchas gracias, diputada. Quiero agradecer esta invitación de la Comisión de la Cámara en nombre de la Universidad de Chile y de su rector, Ennio Vivaldi, que nos permite opinar sobre un proyecto que es de gran relevancia para las instituciones de educación superior. Como ustedes bien saben, la Universidad de Chile ha sido pionera en enfrentar el acoso sexual y la violencia de género. Por ello que puso en marcha ya en el año 2017 una política de prevención y un protocolo de actuación, que fue elaborado en conjunto con representantes de los estudiantes y de los trabajadores. Esta política aborda, por una parte, acciones de prevención, cursos de formación, planes de capacitación para los funcionarios y estudios e investigaciones sobre el tema. Pero sabemos que no basta con esto, sino que se requiere también de mecanismos institucionales especializados. Y por eso se creó una oficina de atención sociojurídica para las personas afectadas, una fiscalía especializada y una unidad de salud mental
que atiende por una parte a personas afectadas por acoso y por otra desarrolla programas socioeducativos con estudiantes que han cometido agresiones. Esto es bien pionero también, ¿no?, en el campo de las intervenciones. Por lo tanto, nuestra opinión respecto de este proyecto de ley se basa en esta larga experiencia que hemos acumulado, en nuestros aprendizajes y en nuestras reflexiones. Nosotros queremos, en primer lugar, valorar que este texto haya incorporado una serie de sugerencias que hicimos las universidades y también las organizaciones sociales. Me refiero a la discusión del primer trámite. En primer lugar, que se haya incorporado la mención expresa de la violencia de género y la mayor afectación que viven las mujeres. Creemos que esto permite comprender que el acoso sexual es una manifestación de la desigualdad de género y de las asimetrías de poder entre hombres y mujeres. Habíamos planteado anteriormente que al no considerarse, ¿no?, esta concepción, corríamos el riesgo de que se relativizaba la perspectiva de igualdad de género en la comprensión del problema y por lo tanto no se enfrentaban adecuadamente a sus causas. También valoramos que se haya ampliado la concepción del proyecto, que se enfocaba inicialmente solo al vínculo, cito, ¿no?, el vínculo académico y o de investigación, lo que invisibilizaba el estamento de los funcionarios y también ignoraba toda la complejidad de relaciones que se dan en las universidades, que no son solo de tipo académico, ¿no? Hay relaciones entre funcionarios, estudiantes, personal subcontratado, entre académicos, ¿no?, y funcionarios, etc. En este sentido, el proyecto como estaba, y por eso nos parece valorable que se haya corregido, era contradictorio con la ley de universidades estatales, ¿no?, que establece, cito, las prohibiciones para el personal académico y no académico de las universidades del Estado, relativas a actos atentatorios a la dignidad de los demás funcionarios, incluido el acoso sexual, el acoso laboral y la discriminación arbitraria, se entenderán referidas también a conductas del mismo tipo que resulten atentatorios a la dignidad de estudiantes y de toda persona vinculada de cualquier forma a las actividades de la respectiva institución. Nos parece que hoy día, con estas modificaciones que se han hecho al proyecto de ley que estamos comentando, hay una total coherencia con lo que ya se había logrado, como decía, en la ley de universidades estatales. Valga mencionar que en esas modificaciones de la ley de universidades estatales tuvo una participación muy activa también la Universidad de Chile. En tercer lugar, valoramos especialmente que se exija a las universidades construir políticas integrales que sean construidas con la participación de los tres estamentos. Y esto porque también nosotros observamos que el proyecto anterior, si bien mencionaba modelos de prevención, todo el énfasis estaba puesto en los protocolos, en las sanciones, en los mecanismos de investigación. Nosotros no desestimamos para nada estos elementos, pero creemos que son insuficientes y que actúan tardíamente. Los protocolos actúan una vez que la violencia ya ocurrió. Por eso creemos que la respuesta adecuada son las políticas universitarias de prevención, que incluyen protocolos de actuación, pero que no se agotan en los protocolos, ¿no?, y que incluyen, como decíamos, ¿no?, como en el caso nuestro, cursos de formación, acciones de prevención, etc. En cuarto lugar, estoy diciendo todo lo que nos parece bien para después pegar los palos, como ustedes comprenden, estoy siendo aquí políticamente correcta, ¿no es cierto? En cuarto lugar, relevamos que se hayan establecido requisitos y principios para las investigaciones, por ejemplo, medidas de protección, confidencialidad, y especialmente, y esto lo subrayamos, la conformación de fiscalías u organismos de investigación especializados y autónomos. Estos dos requisitos a nosotras nos parecen clave. Una política universitaria no pasa de ser una declaración de intenciones, una buena intención, que no cuenta con los recursos y con el personal especializado para implementarla. En particular, los procesos de investigación y de atención de víctimas en materia de acoso sexual requieren de personas con formación y experiencia en temas de género, violencia y derechos humanos.
y requiere de organismos que cuenten con autonomía, ¿no? Porque muchas veces les corresponde investigar a personas que tienen altos grados, ¿no? O altas posiciones en las instituciones. Entonces hay que garantizar su plena autonomía para tomar decisiones. Estos dos requisitos, la autonomía y la idoneidad profesional, a nuestro juicio no estaban garantizados en el proyecto original y sí lo están hoy día, por eso lo relevamos. Destacamos también que se contemplen los derechos de participación de todos los intervinientes en los procesos de investigación, me refiero. Y advertimos nuevamente que aquí, afortunadamente, hay concordancia con los estándares que fija la ley de universidades estatales. En esa ley ya se resolvió la asimetría de derechos que existían en los sumarios administrativos, ya que se otorgaba a los acusados el derecho a rechazar al fiscal si no le parecía que le daba garantía, a conocer, ¿no?, de la carpeta, digamos, investigativa, a rechazar o apelar, más bien, si se aplicaban sanciones, y la víctima, en tanto, estaba absolutamente al margen de las investigaciones, ¿no? Esa falencia, ese tremendo déficit de los sumarios administrativos, se corrigió en la Ley de Universidades del Estado y por tanto nos parece que este cuerpo legal que estamos hoy día conversando dialoga, ¿no?, de manera muy coherente con lo que ya está aprobado. Finalmente, queremos resaltar, ¿no?, el que se hayan incorporado normas de acoso en instrumentos de contratación de personal. Efectivamente, nosotras tenemos el problema en las universidades y muchas veces personas que cometen situaciones de acoso en una institución, luego se trasladan a otra y existe un evidente riesgo de que la conducta se repita. Por lo tanto, creemos que el incorporar estas normas permitiría explicitar en todos los contratos, independientes si son contratos de honorario, de planta o de contrata, la prohibición de cometer acoso sexual y evitar, como decía, que se contrate a personas sin conocer los antecedentes de sus sanciones previas. Bueno, como les decía, junto con valorar estos aspectos que obviamente nos interesaría mucho que se mantuvieran, tenemos un par de observaciones sobre cuestiones que a nuestro juicio debieran modificarse. Lo primero que nos llama la atención es que si bien se amplió el concepto de acoso sexual, este sigue mencionando que el acto debe, cito, ser capaz de provocar una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Es decir, sigue repitiendo el estándar penal de la figura del acoso sexual en espacios públicos, lo que resulta excesivamente exigente para estas infracciones disciplinarias y resulta además más restrictiva en cuanto a sus elementos y a sus efectos que las definiciones internacionales del derecho internacional de los derechos humanos, que las definiciones del derecho internacional de los derechos humanos. Precisamente los informes de estos organismos sobre violencia contra la mujer han señalado las múltiples manifestaciones del acoso y los múltiples efectos que esto tiene. Hay manifestaciones directas, sutiles, verbales, gestuales, por redes sociales, en fin. Y también los efectos tienen distinta intensidad dependiendo la situación y la diversidad de personas que lo viven. Por lo tanto, a nosotros nos parece que la definición, así como está, dejaría fuera la mayor parte de estas expresiones de acoso sexual, a menos que medien estos efectos graves que acá se señalan. Además, como es sabido, el acoso sexual ya es difícil de probar, ¿no?, en las actuales condiciones. Si se agregan estos nuevos requisitos, será aún más difícil hacerlo, impidiendo que se haga justicia. Por ejemplo, si se denuncia después de un largo tiempo de ocurrida la situación de acoso, cuestión que es muy frecuente, ¿no?, las víctimas se demoran en tomar la decisión de denunciar, va a ser muy difícil, ¿no?, el poder probar estos efectos graves que lo más probable es que se hayan extinguido o mitigado. Tenemos el ejemplo, ¿no?, del Código del Trabajo, donde en la tipificación de acoso sexual se establece como requisito el que existan requerimientos.
esa exigencia de requerimiento ha demostrado ser justamente una limitante para que las trabajadoras puedan demostrar las múltiples ocasiones en que son acosadas. Por lo tanto, nosotras creemos que una conducta que afecta la dignidad de las personas es por sí misma reprochable y no se debieran exigir entonces estos requisitos adicionales. Por ello, sugerimos que la definición no contemple, ¿no?, estas exigencias y que más bien se base en las definiciones que ya se están utilizando en los protocolos de acoso en las universidades. Estas definiciones se han basado en las formulaciones sobre violencia de género y acoso de los organismos de derechos humanos. El segundo aspecto que nosotras, digamos, no nos parece, ¿no?, del proyecto es que se delimita el acoso sexual a quien comete, cito, actos en un contexto académico o de investigación. Es decir, se circunscribe a actividades desarrolladas o organizadas por la institución. Esta definición excluye la posibilidad de investigar y eventualmente sancionar situaciones de acoso que ocurren entre integrantes de la comunidad fuera de espacios o actividades universitarias. Para diversas universidades, incluida la Universidad de Chile, esta norma constituiría un retroceso, ya que sería más restrictiva que sus propios reglamentos. En el caso de los funcionarios del Estado, ¿no?, el estatuto administrativo, como ustedes saben, exige conductas de probidad a los funcionarios y funcionarias en todo momento y lugar, no solamente, ¿no?, en el desempeño en las dependencias de los respectivos lugares de trabajo, y permiten, por lo tanto, intervenir en situaciones que ocurren fuera de la institución. Los reglamentos estudiantiles de la Universidad de Chile, que hicimos en conjunto con las organizaciones de estudiantes, también permiten investigar y sancionar situaciones que ocurren fuera de la universidad. Por ejemplo, en los así llamados carretes, ¿no?, que son bien usuales. ¿Y por qué hemos impulsado, ¿no?, este tipo de normas? En primer lugar, porque hay una gran cantidad de situaciones de acoso y violencia que ocurren fuera de la universidad, pero cuyos efectos se trasladan, ¿no?, al ambiente universitario. Pongo el ejemplo siguiente. Si ocurre una situación, ¿no?, de acoso que afecta a un estudiante, como yo decía, en un carrete, ¿no?, en un cumpleaños, en una fiesta, en fin, ambas personas involucradas se van a encontrar, ¿no?, en la universidad. Y el conflicto, donde la universidad, en teoría, no podría intervenir, va a estar ahí presente, ¿no es cierto?, sin que se pueda hacer nada. Por lo tanto, a nosotras nos parece que es súper importante que se consideren también, dado que estamos hablando de actos contrarios a la dignidad, que se consideren hechos que ocurren fuera. La universidad, y esto lo quiero aclarar, no pretende en ningún caso controlar la vida privada de los estudiantes. Solo nos parece que sí es necesario intervenir en situaciones de esta gravedad que atentan contra los derechos humanos y la integridad sexual, física y psicológica, independiente del lugar donde ocurra. Para terminar, quisiéramos señalar que para las instituciones de educación superior, contar con un marco normativo general es una condición necesaria y urgente. Un marco que regule las distintas formas de violencia de género. Hasta ahora hay normas distintas y disgregadas sobre acoso sexual en el ámbito laboral, sobre violencia intrafamiliar, sobre acoso en espacios públicos, sobre inducción al suicidio y regulación de ciertas formas acotadas de violencia en las relaciones de pareja no conviviente. Y ahora estamos discutiendo un nuevo proyecto de ley acotado a otro espacio específico. Este puzzle normativo, ¿no?, este conjunto de normas disgregadas, que no siempre, ¿no?, dialogan entre sí, además, dificulta mucho la acción institucional, porque nos enfrentamos a situaciones que se encuentran reguladas, como decía, en distintos cuerpos normativos
o que no están reguladas. Por ejemplo, la violencia de género distinta del acoso sexual que no se enmarca en ninguna de estas normas que ya están definidas. Por eso queremos reiterar una solicitud que le ha planteado la Universidad de Chile al Ministerio de Educación en el diálogo con el Parlamento y que también la han reiterado las organizaciones de mujeres y feministas. Y es que se avance en la promulgación del proyecto de ley integral que se ha denominado por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que fue ingresado al Parlamento hace ya mucho tiempo, en enero del año 2017. Nosotras sabemos que la sola legislación no resuelve los problemas sociales y de violencia de género, pero una ley integral nos ayudaría mucho para seguir actuando en el campo de las actividades universitarias o que ocurren fuera de la universidad y para seguir combatiendo realmente a la violencia de género. Muchas gracias. Ahí sí. Muchas gracias, doña Carmen Andrade, por la exposición. La tuvimos en la Comisión de Educación también en su momento y en la discusión del Senado creo que estuvo presente, ¿no? Sí, también. Bien, como bien dice Carmen, este es un proyecto que es un refundido de mociones parlamentarias y que ha tenido ya su discusión, aparte en el Senado, otro en la misma Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, así que obviamente ha ido mejorando en sus definiciones de lo que es acoso y cómo abordarlo, pero todavía queda mucho por resolver en la redacción. Y por cierto, algo que todos nos han señalado, que requerimos una ley más general sobre acoso, más que estar tramitando cuestiones específicas. Sin perjuicio de eso, creemos que de todas maneras tenemos que avanzar en este ámbito. Ya que estamos aquí, hemos recorrido un largo trecho y de años ya de debate sobre esto y esperamos que obviamente salga de buena manera a la luz. Bien, ¿alguna diputada que quiere hacer consultas? Diputada Fernández. Diputada Fernández. ¿Se nos quedó pegada la diputada? No, ahí está. Diputada Fernández tiene la palabra. Cortito, gracias, presidenta. Bueno, agradecer a Carmen por su presentación, porque vamos a entrar en la fase de indicación, entonces yo creo que era importante escuchar la visión y cuáles eran las falencias que todavía tenía, más que falencias, o qué le faltaba al proyecto para que salga lo más robustecido. Y decirle que nos ayuda a presionar al Senado, porque en realidad la Cámara ya votamos el proyecto al cual se refería el proyecto integral que presentó la expresidenta Michelle Bachelet, y bueno, hemos mandado todo tipo de mensajes al Senado porque requerimos que ojalá lo voten lo antes posible, porque ha pasado mucho tiempo, por lo menos, presidenta, 2 años, ¿no? Casi desde que lo votó la Cámara. ¿Desde la Cámara? Sí, como 2 años. ¿Más? O más. Entonces, claro, está en el Senado y ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando, porque necesitamos que se vea ese proyecto. Estoy de acuerdo con lo que dice nuestra invitada Carmen, que tenemos que sacarlo lo antes posible. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Fernández. ¿Alguna otra diputada que quiera hacer consultas? Sí. Yo tengo una consulta, no sé si... ¿Nadie quiere intervenir? Ya. Sí, lo primero, doña Carmen, que sería bueno que nos puedan hacer llegar como propuestas no sé si de reacción, pero señalar más específicamente en los articulados qué cosas hay que modificar y mejorar. Hay una cuestión que yo creo que es importante resolver, que es en qué ámbito opera la ley, ¿ya? Porque, claro, ahora se entiende como aquellos espacios académicos los que son organizados por la institución, pero ¿qué pasa cuando es el profesor o profesora, pero recurrentemente son profesores, que en otro espacio, en el café, en el carrete, como usted decía, en otro ámbito, realiza esta acción que es de acoso? La actual propuesta no lo contempla, entonces, ¿cómo habría que resolverlo? Que se entiende por cualquier actividad organizada por la institución o que involucre a un miembro de la institución, sea académico, sea estudiante, etcétera. O sea, ¿cómo lo tienen planteado en la Universidad de Chile para justamente resolver ese aspecto?
Y sobre lo preventivo. Quizá yo creo que ahí sería bueno conocer un poquito más la experiencia que han discutido dentro de la universidad o dentro de las universidades del Consejo Rector respecto a cómo lograr avanzar hacia evitar que sucedan estos actos más que simplemente llegar a establecer sanciones. Si no hay más preguntas, le damos la palabra entonces a Carmen. Bueno, sobre lo primero, ¿no? Cómo investigar, en fin, hechos que ocurren fuera. Yo les mencionaba que en el caso de las universidades estatales, nosotras entendemos, ¿no?, que cuando hay académicos o funcionarios involucrados en hechos de acoso, que involucran a otros integrantes de la comunidad universitaria, ahí aplica el estatuto administrativo, ¿no?, que nos exige a nosotros los funcionarios una conducta de probidad en cualquier lugar, ¿no?, y digamos de lunes a lunes, ¿eh? No es solamente restringido al espacio de trabajo. Y en el mismo sentido, los reglamentos de la Universidad de Chile, que yo remarco y destaco que los elaboramos muy codo a codo con la FECH en ese caso, ¿no?, también contemplan, y de hecho nosotros lo hacemos, ¿no?, la investigación y eventual sanción a situaciones de acoso que ocurren fuera de la universidad. ¿Qué dicen, por ejemplo, quienes se oponen, ¿no?, a este tipo de investigaciones? Que sería muy difícil, ¿no?, de investigar. En nuestra experiencia, el acoso sexual es siempre difícil de investigar. Si ocurre en el patio de la universidad, si ocurre en la sala de clase o si ocurre en el carrete. Pero eso no debiera ser una excusa para no intervenir. Porque yo les mencionaba el caso, y que es demasiado frecuente a nuestro juicio, en que en la universidad, ¿no?, llegan los conflictos. Hay estudiantes, por ejemplo, ¿no?, yo les decía, que dejan de asistir a clase, que no quieren encontrarse con un determinado profesor, no por algo que haya ocurrido dentro, sino por algo que ocurrió, por ejemplo, en la fiesta del fin de semana. Los académicos también concurren a esas actividades a veces, ¿ya? Entonces, es muy difícil que nosotras miremos para el techo y hagamos como si esto no hubiese ocurrido por el hecho que ocurrió fuera de la frontera de la universidad. Nosotros tenemos experiencia en investigar situaciones varias, ¿no?, de hechos ocurridos fuera. Ustedes saben, nosotros estamos sometidos a una serie de reglas del debido proceso, en fin, y no hemos tenido objeciones, por ejemplo, de la Contraloría respecto de este tipo de investigaciones. Nosotras creemos que es perfectamente posible, y como digo, que ya hay varias universidades que lo hacen, ¿no?, que lo vienen haciendo. Sí marcamos ese punto, ¿no?, que los estudiantes fueron bien explícitos, y a nosotros nos parece que no estamos hablando de investigar cualquier cosa que tenga que ver con la vida privada de los estudiantes, ¿no? Estamos hablando solo de aquellas situaciones de violencia sexual, de violencia de género, que involucran a personas de la comunidad universitaria, ¿no? Y en esos casos nos parece que es perfectamente posible actuar. Y respecto de lo segundo, creemos que un problema que hemos tenido las universidades es que nos hemos centrado mucho en la respuesta punitiva, ¿no? Todos hablamos de protocolos, se controla cuántas universidades tienen protocolos, cuántas investigaciones se están desarrollando. Nosotras, bueno, sin duda también tenemos protocolo y también investigamos, pero creemos que la respuesta tiene que ser esencialmente preventiva, sobre todo por el carácter formativo de nuestras instituciones, y nosotros tenemos un privilegio de poder formar generaciones. Entonces, por ejemplo, el incorporar cursos, ¿no?, en el pregrado sobre género y violencia aporta mucho a que los y las estudiantes reconozcan estas conductas, las problematicen, las desnaturalicen, porque muchas veces se aceptan como algo que ocurre cotidianamente. Lo mismo en materia preventiva, para nosotros ha sido una muy buena experiencia los planes de capacitación que hacemos todos los años para funcionarios, funcionarias y académicos, ¿no? Ahí se dan espacios de debate, de conversación, de análisis, se analizan experiencias ocurridas, y creemos que con eso se va generando una actitud crítica de la comunidad
¿no?, respecto a estas conductas. Y por cierto, los así llamados mechones son parte de nuestra mayor preocupación. Nosotros todos los años, cuando llegan los mechones, hacemos actividades de inducción que incluyen, ¿no?, acoso sexual, violencia de género, de manera que desde el primer día que se incorporan a la universidad vayan siendo parte de esta cultura que queremos construir. Yo creo, para terminar este punto, que las universidades tenemos muchos recursos para hacer prevención. O sea, tenemos todas las condiciones para hacer prevención, ¿no?, en el campo, como digo, de la formación. Entonces, yo creo que este proyecto debiera enfatizar mucho eso, como digo, sin dejar de lado los protocolos, pero los protocolos son una respuesta parcial e insuficiente. Muchas gracias, Carmen. La diputada Osandón, ¿quería agregar algo? Una consulta. Sí, diputada Osandón. Gracias, presidenta. Muchas gracias, Carmen, por la exposición, realmente muy ilustrativa. Y qué bueno que hayas terminado con la última parte, porque yo la sentía como me faltaba, era solo punitivo. Y el tema de la prevención a mí me parece sumamente importante. Pero también hay una cosa que me parece importante, que no sé si estoy de acuerdo en este proyecto, cuando se sigue como una suerte de lista, cuando va a otro trabajo, como la persona nunca en la vida pudiera, por ejemplo, puede ser una situación de acoso cuando era profesor de 22 años. Eso lo va a seguir siguiendo hasta que tenga 70 años como profesor. O sea, no existe la posibilidad de la que persona pueda arrepentirse, pueda pedir disculpas, pueda cambiar, pueda mejorar, con esta suerte de hoja de vida que te va a seguir siempre. No sé si ahí hay alguna, porque me pareció como que tú estabas de acuerdo con eso. Yo entiendo que hay acosos de distintas índoles. Tú hablas de violencia sexual, claramente, pero que te persiga toda la vida, no tengo idea si tú estás graduado, depende. ¿Tienes alguna opinión frente a esto? A mí me parece tremendamente injusto que una persona que comete una falta cuando es joven, cuando está comenzando su vida, por ejemplo, como profesor universitario, en todo este ambiente que muchas veces se da, que te persiga toda la vida, un hecho en la vida te condena para siempre. Gracias, diputado Sandón. Le damos la palabra a Carmen para responder. Nosotras, diputada, creemos profundamente en las posibilidades de cambio de las personas, ¿eh? Y por esa razón tenemos un programa nuevo, pionero, para trabajar con estudiantes que han cometido agresiones, ¿no? Porque justamente si no, la única respuesta posible es sancionarlos y expulsarlos, ¿no? Y sabemos que van a volver a repetir la conducta. Entonces, iniciamos este programa para, desde una perspectiva educativa, para poder ir transformando esas conductas, para que tomen conciencia, para que las cambien. Respecto de los funcionarios, lo que a nosotros nos parece importante, y así entendimos, ¿no?, que era el sentido del proyecto, era que en los contratos se establecieran explícitamente, ¿no?, el compromiso de no incurrir en este tipo de conducta, ¿ya? ¿Y por qué una condición explícita? Porque eso permitiría, ¿no?, generaría más frenos para violar algo en lo que uno se ha comprometido, ¿ya? Ahora, sí tengo que advertir que los sumarios administrativos, una vez que se cierran, son públicos, ¿ah? Entonces, no hay cómo, digamos, impedir que las personas se enteren de un sumario, ¿no?, una vez que se cerró y que la persona puede haber sido eventualmente condenada. Pero en ese sentido es que nosotros encontrábamos que era bueno incorporarlo en los contratos de trabajo, que hubiesen como compromisos explícitos de no incurrir en estas conductas. Gracias, Carmen. Bien, no quedando más consultas sobre el primer proyecto, despedimos a Carmen Andrade y le agradecemos nuevamente su exposición muy ilustrativa, muy contributiva más al avance del proyecto. Esperamos y reiteramos la solicitud de enviarnos quizá por escrito, ojalá las sugerencias, dado que vamos a estar trabajando en las indicaciones ya a partir de esta semana, para empezar a votar en particular la semana que viene. Le damos entonces la despedida a Carmen y hasta pronto.
Muchas gracias. Bien, vamos entonces a continuar ahora sí con los dos proyectos que mencioné al principio de fácil despacho. Y vamos entonces ahora a escuchar a el profesor y abogado Hernán Corral. Hernán, bienvenido nuevamente, le damos la palabra. Muchas gracias, presidenta, y agradezco a todas a las diputadas que están integrando la comisión por esta invitación a exponer sobre estos proyectos de ley. Quiero sí agregar, o por lo menos precisar, que mi exposición no va a versar sobre el proyecto relativo a las cargas de familia, a las cargas familiares. Por dos razones. Uno, porque yo no soy experto en seguridad social o derecho laboral, soy civilista, soy profesor de derecho civil. Y segundo, porque en mi modesta opinión, ese proyecto debe ser considerado inadmisible por inconstitucional, porque transgrede, digamos, la facultad del presidente de la República de iniciativa exclusiva. Es una moción que versa sobre materias de seguridad social y además genera gasto público. Pero bueno, eso puede que no sea considerado pertinente, pero efectivamente yo cumplo con hacer presente esa opinión mía. Entonces mi exposición se va a centrar en el segundo proyecto, en el proyecto que agrega como causal de indignidad sucesoria el femicidio. Permítanme, por favor, en principio, hacer una pequeña exposición sobre la indignidad como sanción civil en el derecho sucesorio, porque entiendo que muchas de ustedes podrían no tener todavía con perfecta claridad qué es lo que es, antes de pasar a examinar el proyecto. Bueno, entonces, en derecho sucesorio hay que ser capaz de suceder, y la capacidad sucesoria para poder ser heredero o incluso legatario se desarrolla en dos cualidades. Una es la capacidad propiamente tal, por lo tanto ahí tenemos incapacidades para suceder, y otra es la dignidad para suceder. La dignidad se aplica a personas que son capaces, pero se les considera indignos. ¿Por qué? Porque la dignidad es, digamos, el mérito para suceder. El sucesor, en cuanto beneficiario gratuito, debe merecer ese beneficio. Por ello, si ha atentado contra el difunto, el causante, ha faltado a sus deberes para con él, la ley le impide suceder, aunque tenga capacidad. En ese sentido, es como una especie de desheredamiento que hace la ley de esta persona. Un ejemplo, sencillamente para distinguir las dos cosas. Por ejemplo, es incapacidad el no existir al momento de la apertura de la sucesión, es decir, al momento de la muerte del causante. Entonces, si hay una persona, supongamos un padre que tiene 2 hijos nada más, y uno de ellos muere sin tener hijos a su vez, o sea, muere antes del padre. En ese caso, este hijo premuerto, o sea, que murió antes del causante, se le considera incapaz. No puede suceder porque no tiene existencia al momento en que se abre la sucesión. En cambio, en este mismo ejemplo, si un padre tiene 2 hijos
pero los dos hijos le sobreviven, es decir, viven después de la muerte del padre, pero uno de ellos se ha hecho culpable de algún delito contra el causante, contra su padre, o lo ha dejado abandonado, no le ha prestado ayuda en tiempos de indigencia, etc. Ese hijo es capaz de suceder, pero puede ser declarado indigno. Con lo cual, al final, ese hijo no va a suceder. No va a suceder. Bien. Ahora, la regla general, por cierto, es que toda persona es capaz y digna de suceder. Y por lo tanto, hay causales que están en el Código Civil, en la ley, que son algunas de incapacidad y otras de indignidad. Ahora bien, las causales de incapacidad son todas de orden público y no son renunciables. En cambio, las de indignidad sí lo son. Es decir, si este padre que tiene este hijo, que lo trató mal, etcétera, le deja después algo en el testamento, se entiende que lo ha perdonado, se entiende que ha renunciado a la indignidad, a la dignidad, perdón, a la causal de indignidad. Por lo tanto, en ese caso, el hijo no es indigno. Por cierto, cada una de estas causales de indignidad son todas de derecho estricto, tienen que estar en la ley y son solamente las que están en la ley. Las incapacidades no necesitan declaración judicial. En cambio, la indignidad sí necesita declaración judicial a instancias de los interesados en excluir al indigno, ¿verdad? Y por lo tanto, en ese juicio, que será civil, tendrá que acreditarse la causal de indignidad. Bien, entonces esta es como la diferencia entre incapacidad e indignidad. El proyecto se refiere solo a la indignidad, no a la incapacidad. Lleva por título, modifica el Código Civil para incorporar el concepto de femicidio en las causales de indignidad para suceder al difunto. Y propone modificar los artículos 968 y 969. De la moción, yo deduzco que el propósito es incorporar, dice textualmente la moción, lograr una coherencia terminológica entre el Código Civil y el Código Penal, donde en el segundo se incorpora el concepto de femicidio, mientras que en el Código Civil no se encuentra especificada la figura, reforzar la función de prevención general de las leyes penales, además de la función educativa y deconstructiva de la ley civil, y establecer conceptos técnicos más apropiados a nuestros tiempos, además de considerar las demandas de mayor equidad de género. Con esos objetivos, entonces, se propone incorporar el delito de femicidio en las dos causales de indignidad, la del artículo 968, número 1 del Código Civil, y la del artículo 969. En la primera causal se refiere al que comete el homicidio en contra del causante, mientras que la segunda causal de indignidad se sanciona al que omite acusar o denunciar el delito de homicidio del causante. Por cierto, mucho más grave la primera que la segunda. Entonces, el texto vigente, bueno, lo deben tener ustedes, pero en definitiva, lo que propone el proyecto es, cada vez que las normas diga homicidio, poner o femicidio. Entonces, la primera causal quedaría de la siguiente manera: son indignos su deber al difunto como herederos o legatarios. Número 1, el que ha cometido el crimen de homicidio o femicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra de consejo, etc. Luego, el artículo 969 diría: es indigno de suceder
el que siendo mayor de edad no hubiere acusado a la justicia el homicidio o femicidio cometido en la persona del difunto tan presto como le hubiere sido posible. Y después se agrega también la palabra femicidio, el inciso tercero, respecto de una posible inaplicabilidad de esta causal de indignidad si se trata del culpable de un ascendiente o descendiente o pariente. Bueno, ese es entonces el contenido del proyecto y hecho eso, quisiera hacer algunas observaciones, primero de forma y luego de fondo. En lo formal, salta a la vista o por lo menos llama la atención que el proyecto, cuando se refiere a la modificación del artículo 969, dice que lo que está haciendo es incorporar en el inciso primero del numeral 6 del artículo 969 la palabra femicidio. Pero esto no es así. El artículo 969 no tiene números, no tiene numerales, solo tiene incisos. ¿Cuál es la razón de esto? Lo que sucede es que el artículo 968 del Código Civil tiene 5 causales, las primeras 5 que son las más graves. Y los artículos siguientes tienen otras causales hasta llegar a una novena. Entonces, el codificador, don Andrés Bello, para no colocar todas las causales en un solo artículo, las dividió y puso 5 en el 968, 1 en el 969 y por eso aparece como 969 sexta causal. Pero no es un número del artículo 969. ¿Ya? Y por eso el 970 está la causal séptima y el 970 séptima, el 971 octava y 972 novena. Eso es un detalle, pero es importante para efectos de claridad, porque efectivamente después, ¿no es cierto?, la biblioteca del Congreso, en fin, se complica para poder hacer efectivamente esta modificación. También me parece que es curioso que se hable solo de femicidio. Y la verdad es que hoy día, después de la última modificación, hay varias clases de femicidio. Hay un femicidio por relación afectiva, digamos, ya sea vigente o ya terminada, pero también un femicidio por razón de género, hay una especie de parricidio y femicidio a la vez, etc. Entonces eso también no sé si es lo más adecuado hablar así en general de femicidio. Es cierto que el párrafo donde están los artículos 390 bis, ter y quarter se titula del femicidio, pero además incluso está la violación con femicidio, que no está acá. Entonces, eso también puede confundir. Por último, ya una cosa que puede ser una cuestión de estética, no sé, pero como profesor de Derecho, me parece que debo hacerlo presente. Esto de que cada modificación esté en un artículo distinto, porque el proyecto cuenta de 3 artículos para 3 modificaciones, bastarían 3 números de un solo artículo para colocar esas modificaciones. Bueno, esas son las observaciones de forma. Paso ahora a las observaciones ya más de fondo. El propósito del proyecto me parece loable, efectivamente, en cuanto hay que promover la necesidad de visibilizar, de luchar contra la violencia de género, etc. En eso no tengo ninguna objeción. Pero desde el punto de vista técnico, pienso que esta no es la manera de hacer o de cumplir este propósito. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando el Código Civil, tanto en el 968 como en el 969, habla de homicidio,
no lo hace en un sentido técnico, penal. ¿Por qué? Porque además el Código Penal no estaba vigente cuando se dictó el Código, y el Código, por lo tanto, habla de homicidio de manera general, es decir, para todo delito que consista en privar de la vida a una persona ya nacida. Y por lo tanto, se incluye acá, y esto lo digo, no hay profesor de Derecho Civil o manual de Derecho Civil que no lo dé por absolutamente indiscutible. Se incluyen todos los delitos que privan a una persona de la vida: el parricidio, el femicidio, el homicidio simple, el calificado, el homicidio en riña, el infanticidio también. Entonces, en el texto actual, hoy día, no hay duda que se aplica al femicida. El femicida es indigno de suceder a su mujer o a la mujer que asesina o que mata. Y el que no denuncia el crimen de femicidio también incurre en la indignidad. De esta manera, no veo el efecto práctico de esta modificación. Sería un efecto meramente simbólico. Pero bueno, uno podría decir, ya, hagámoslo así para que se visibilice, para que sea símbolo, etc., ¿no? El problema es que si ponemos un concepto técnico como el femicidio, entonces homicidio se va a interpretar también técnicamente, de manera restringida. Por eso, me parece a mí que este proyecto, llegar a aprobarse, puede tener efectos adversos, no queridos tal vez, pero efectos adversos. Porque, claro, si aplicamos, decimos homicidio o femicidio, la interpretación vamos a tener que hacerla ahora de acuerdo a qué es lo que dice el Código Penal sobre femicidio y homicidio. Y homicidio en el Código Penal solo aparece, ¿no es cierto?, el simple y el calificado del artículo 391 del Código Penal. Por tanto, la causal de indignidad no se aplicaría al parricida, al infanticida, a alguien que mata en riña, al homicidio en riña, porque no son considerados propiamente tal homicidios. Y por lo tanto, no serían indignos, no se les aplicaría esta causal. Y esta interpretación, que es perfectamente legítima, realmente sería muy discriminatoria, sería absurda. Fíjense que si siguiéramos esa interpretación, el hijo que mata al padre no sería indigno y podría sucederlo. O sea, ¿por qué? Porque es un parricida, no es un homicida. Ahí hay parricidio, no homicidio. Y en cambio, alguien que mata a alguien que no es pariente, sí sería indigno, porque es homicida. Eso es una consecuencia realmente muy sorprendente de lo que podría pasar si se aprobara el proyecto tal como está. Además, fíjense, quedarían fuera varios delitos que privan la vida a mujeres, porque son parricidios, y no femicidios, porque hay parricidios que son femicidios también, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, el hijo que mata a la madre, eso no es femicidio. Bien. El hijo que mata, o el nieto que mata a la abuela, tampoco es femicidio, son parricidios. El padre que mata a la hija o a una nieta, tampoco es femicidio, eso es parricidio. Entonces, al ser parricidios y al interpretarse la palabra homicidio técnicamente, porque si ponemos femicidio
entonces también homicidio, lo tenemos que interpretar técnicamente, entonces quedarían fuera estas mujeres víctimas también de hombres que las han matado. De manera que esto puede constituir una nueva discriminación en perjuicio de la mujer, porque estos no serían indignos de suceder a estas mujeres. No se les aplicaría la causal de indignidad. Por lo tanto, el supuesto efecto simbólico no sería a favor de la equidad de género, sino más bien contra la equidad de género. O sea, sería un efecto contrario, adverso, contraproducente. Por eso pensamos que el proyecto es inconveniente y que no debiera aprobarse, al menos en la forma en que está. Además, si es por actualizar los delitos del Código Civil, bueno, habría que buscar, o sea, habría que eliminar muchos preceptos del Código Civil, porque como les digo, el Código Civil es de 1855, el Código Penal es de 1874, ¿sí? Y después ha tenido muchísimas reformas. El delito de femicidio es del año 2010 y reformado hace poco por la ley 21.212, la llamada ley Gabriela del 2020. Con lo cual, prácticamente tendríamos que estar modificando el Código Civil cada vez que se hiciera una incorporación de nuevos tipos penales. Además, si se quisiera ser congruente con esto, también habría que modificar la expresión crimen en el artículo 968, número 1. ¿Por qué? Porque cuando había Código Civil, cuando se dictó el Código Civil, no se distinguía entre crimen y simple delito o falta. Y en cambio, ahora sí se hace y, por ejemplo, no quedaría el homicidio en riña, quedaría fuera porque tiene pena de simple delito. También en el artículo 969 habría que cambiar acusado por denunciado, etc. Bien, termino ya, aunque no soy partidario de ir reformando el Código Civil de esta manera fragmentada, puntual, porque, bueno, tenemos que cuidar el Código Civil, de alguna manera es una especie de monumento histórico y monumento cultural, tenemos que ir actualizándolo, etcétera, pero con cuidado, con prolijidad. En ese sentido me parece que fue bastante bien hecho el proyecto de eliminación del impedimento de segunda nupcia. Me parece que fue un proyecto técnicamente bien pensado. Otra cosa es la opinión que uno tenga sobre el fondo, pero el proyecto estaba bien cuidado. Entonces hay que tener cuidado con el Código Civil, no lo chacremos, digamos, en una expresión vulgar. Ahora, si igual yo entiendo, ¿no? Ustedes son diputadas, en fin, y quieren legislar, les gusta legislar, y tienen que legislar, no les gusta rechazar los proyectos. Pero en ese caso, yo quisiera sugerir una reacción alternativa, volviendo incluso, porque esto yo lo estudié, cómo fue la evolución de estos artículos. Y en un principio, don Andrés Bello, en uno de los proyectos, el proyecto de 1853, aparecía esta causal, pero ya no hablando de homicidio, sino de dar muerte al causante. ¿Bien? Entonces, me parece a mí que tomando o recuperando esta misma fórmula de don Andrés Bello, podría reformularse el proyecto en el siguiente sentido. El artículo 968, número 1, declararía indigno a el que, son indignos de suceder al difunto como heredero o legatario. Primero, el que le ha dado muerte o ha intervenido en ese delito por obra o consejo. Con lo cual evitamos
todo el problema de incorporar acá o no el femicidio. Lo mismo pasa en el artículo 969 sexto. Y ahí diría, es indigno suceder el que siendo mayor de edad no hubiera acusado a la justicia el delito a que se refiere el número 1 del artículo 968. Con eso me parece a mí que puede solucionarse bien este problema en el sentido de sacar la palabra homicidio, que aunque yo no comparto, pero claro, hay personas que homicidio, hombre, entonces como que le tendría un sesgo sexista. Me parece a mí que con una modificación así, aunque insisto que preferiría que no se tocara el Código Civil de esta manera, pero si es necesario, bueno, claramente no se puede llegar a incorporar el delito de femicidio, ¿no? Porque tampoco podríamos decir, bueno, el que ha cometido parricidio, homicidio simple, homicidio calificado, homicidio en riña, femicidio en razón de género, eso no corresponde, y bastaría entonces con colocar sencillamente que el que ha cometido el delito que consiste en privar de la vida a la persona del causante. Muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas que se desee formular. Presidenta. Gracias, profesor, por su clase de Derecho Civil. Vamos a abrir entonces paso a las preguntas de las diputadas. Al abogado, sí. Diputada Osandón. Presidenta, disculpe, solo un segundo, es que debemos prorrogar porque ya estamos en la hora de término. Ah, cierto, vamos a prorrogar 15 minutos para poder hacer las preguntas y obtener la respuesta de nuestro invitado. De todas maneras, quiero hacer precisión de que todos los temas de forma que hacía alusión el profesor se corrigen por reglamento de la Cámara por parte de la Secretaría. Así que recogemos obviamente la observación, pero no habría grandes problemas en su arreglo. Diputada Osandón. Gracias, presidenta. Agradecer la exposición de don Hernán. Reconozco que quedo más inquieta con su exposición, ¿eh? Me da como la sensación que a usted le importa más el Código Civil que la vida de las mujeres. Pienso que no es así, pero perdón que sea tan franca, pero cuando dice que no toquemos el Código Civil, yo creo que todo lo contrario, y me encantaría que usted nos ayudara a eso, porque lo que está sucediendo hoy día es claramente la violencia contra la mujer ha existido desde toda la vida. Lo que pasa es que hoy día se sabe más, se está más organizada. Acabamos de tener una mujer que hace 2 o 3 días fue violada y apuñalada 74 veces, pero no importa, ¿sabe, don Hernán? No importa, porque es mucho más importante el chiquillo que se cayó, que también es súper importante, o lo que pasó en la comisaría de Puente Alto. Pareciera que como que la vida de la mujer no tiene ese valor. Yo sé que usted sabe el valor, porque yo lo conozco a usted, pero yo creo que todo lo contrario, o sea, la actitud debería ser, bueno, dado que hoy día ya como que no se permite, algo que nunca sería permitido, pero efectivamente hoy día las mujeres estamos de alguna forma pidiendo justicia y sé que cambiar el Código Civil, habrá que cambiarlo. Ahora me encantaría si usted nos ayudara a eso, porque efectivamente no hay para qué poner femicidio específicamente, porque claramente la vida de cualquier persona que se pierde la vida tiene el mismo valor. Pero curiosamente, a pesar de que las mujeres hoy día tenemos un ministerio, estamos más organizadas, estamos más empoderadas, las cifras de los femicidios ni siquiera disminuyen, van en aumento. Entonces la pregunta es, dado su experiencia, también ¿qué se hace? Porque aquí estamos tratando de alguna forma poner distintos instrumentos, sabiendo que lo importante aquí es cambiar la cultura, es el valor de la vida, porque efectivamente, usted sabe, yo soy absolutamente pro vida, no soy pro aborto, porque creo que la vida es lo más invaluable que puede existir, pero creo que de alguna forma tenemos que ir adecuando todo lo que haya que adecuar para que la vida, en este caso de las mujeres, no se vaya viendo limitada, terminada, porque la vida de una mujer no solo termina muchas veces con la muerte, sino con un abuso termina. Esa vida ya toma otro giro. Entonces, me gustaría pedirle justamente lo contrario, que usted pusiera toda su expertise
para ver todos los cambios y aunque pasemos mucho tiempo, para que realmente la legislación, de alguna forma, entendiendo que no cambia la cultura inmediatamente, pero sí es un paso para ir cambiando las actitudes, y efectivamente me parece que este proyecto va en ese camino, y entendiendo toda la explicación que usted dio, porque usted tiene toda la razón, que la verdad que lo importante es la muerte de la mujer, da lo mismo si la mató la abuela, si la mató el hijo, quién la mató, ¿no? Por eso es que hemos ampliado el concepto de femicidio también con la ley Gabriela. Estamos haciendo esfuerzos importantes. Esto no es una tontera, no es un grupo de feministas radicalizadas. Yo no soy feminista radicalizada, por muy al contrario. Comparto muchas cosas, que creo que las mujeres tenemos una suerte de una tarea muy importante de ir recuperando muchas cosas que injustamente se nos han quitado, pero otras cosas no las comparto. Pero creo que el Código Civil, si hay que tocarlo, sí hay que tocarlo. No puede ser que sea algo que sea hecho por Dios, fue hecho por hombres, en circunstancias, en una etapa de la historia, y hoy día tal vez estamos enfrentando otra. Entonces yo le pido de verdad justamente que nos ayude de la mejor forma posible a ir creando esta conciencia, y que nos dé la sensación de que la vida es mucho más importante la de las mujeres que tocar el Código Civil. Se lo pido de verdad. Gracias, Presidenta. Era más bien una reflexión, tal vez más que una pregunta, pero es que yo le aseguro que estoy interpretando la sensibilidad tal vez de las féminas que estamos escuchando, la que sentimos un poquito como que el tema no es tan relevante. Yo sé que usted lo considera relevante, no quiero poner palabras en su boca que no ha dicho. Yo estoy solo diciendo la sensación que yo tengo y siento en este minuto al escucharlo. Y por otro lado le pido ayuda para que de alguna forma entre todos vayamos cambiando esa cultura, que en definitiva tenemos que cuidar la vida. Yo soy de la que considero que desde la concepción hasta la muerte natural, pero no puedo negar que hoy día los femicidios están a la orden del día. Gracias, Presidenta. Ya, diputada Osandón. ¿Alguien más quiere hacer una consulta? Diputada Carvajal. Y gracias. Les pido breve, en honor al tiempo. Ya. Gracias, Presidenta. Y bueno, saludar por supuesto al profesor Corral. Y perdóneme, querida Presidenta, pero resulta a veces complejo ser breve frente a la magnitud de la condición humana como mujeres que tenemos. Y vista desde el punto del derecho, y dado que está el profesor Corral ahí, creo que no merecen mucha discusión ni duda, porque a quienes hemos pasado por las escuelas de derecho de distintas universidades, en mi caso la Católica de la Santísima Concepción de Concepción, hemos sido testigos de la profunda desigualdad que está puesta y patente y marcada en la normativa a propósito del Código Civil desde su origen. Desde el minuto en que la mujer carecía de derechos no solo para suceder, para contraer matrimonio, para generar ciertos actos y contratos, es cosa de ver que hoy día se mantenga, por ejemplo, esta gran frase que dice que el marido es el jefe de la sociedad conyugal, y que entonces uno, y perdóneme la expresión, pero no podría sino ratificar que hemos sido testigos de una academia que poco ha mirado justamente la desigualdad de género que existe a propósito de esta norma madre que es el Código Civil. Lo digo de esta manera porque en términos generales, y ahí va mi primera pregunta, desde lo académico, profesor Corral, ¿por qué jamás se visualiza como propuesta el estudio, por ejemplo, de una reforma profunda del Código Civil que establezca una mirada general respecto a los cambios en esta materia que hay que hacer? ¿Por qué en las escuelas de derecho jamás se detiene un minuto a decir en qué versa esas desigualdades que a propósito de la norma y de las leyes generan tanta y perpetúan tanta desigualdad? Lo vemos y lo seguimos constatando. Estamos en el siglo XXI, en donde no solo hay que hacer modificaciones en términos de lenguaje, sino de aquello más profundo que uno quisiera ver con ansia, en cómo obviamente las escuelas forman en razón de aquello y en cómo se hacen cargo profesores de derecho, civilistas destacados como usted, de que esto sea materia no solo, ¿cierto?, de una comisión de género, sino a lo mejor de foros universitarios, de a lo mejor escritos dentro de las revistas de derecho, de cómo uno ve con escasa mirada, salvo aquellas abogadas civilistas, mujeres que han tratado estos temas, pero ve poco en la academia, y eso yo lo debo decir con mucho dolor, a veces decepciona y decepciona mucho. Solo
dejarle planteada la pregunta al profesor Corral, que lo mismo se lo he hecho al profesor Peñailillo en su minuto y a otro en lo que a mí me corresponde en la región del Biobío, que me toca representar tanto en Biobío como en Ñuble. Pero bueno, dicho esto, yo a lo concreto, profesor Corral, usted ha señalado que obviamente el Código Civil, por mucho que usted lo defiende, y es lógico, dice no hay que chacrearlo, perdonándome la expresión vulgar que usted mismo utilizó, pero creo que sí merece profundas modificaciones. Yo comparto en el sentido de que valdría más la pena, ¿cierto?, presentar una modificación al 968 que estableciera justamente que dentro de la posibilidad o la incapacidad de testar o de, obviamente, de suceder, estuviesen aquellos quienes han cometido un delito en este caso, o han sido sentenciados por homicidio de las personas que usted señalaba, la modificación del 968. Pero dado que esto es muy lento, porque uno, obviamente que si nos basamos en aquello, habría que presentar la modificación respecto solo a ese punto, como a otro, etcétera, como causal de indignidad. Pero como medida a lo mejor alternativa, ¿cuál sería su propuesta a propósito de que yo comparto que la modificación que hoy día se propone por este proyecto de ley es débil? Es débil porque tal cual usted señala, habría que modificar cierto femicidio, homicidio calificado, etcétera, con apellido, etcétera. Entonces, a lo concreto, ¿cuáles serían las modificaciones en este caso que pudiéramos generar de manera más urgente y que hubiese a lo mejor el eco a corto plazo de que esto se pudiera llevar a cabo? Y lo segundo, ¿qué pasa con el resto de los derechos que van aparejados frente a aquel que en este caso es declarado indigno? Porque hay también otras consecuencias que se derivan justamente de la muerte de una persona, no solo la incapacidad o la causal de indignidad, sino que muchas otras. Nosotros hemos sido testigos, por ejemplo, de sujetos que están, en este caso, siendo beneficiados con una pensión de alimento, por ejemplo, y que atentan contra la vida de la mujer o tienen una sentencia por violencia de género, pero nada les impide seguir usufructando justamente, más que usufructando, siendo depositarios de ese derecho que les asiste a propósito de una sentencia judicial. Entonces, frente a esos elementos que son más bien derivados de aquellos hechos, me gustaría también tener alguna opinión suya. Eso, Presidente. Presidenta, gracias. Sí, gracias, diputada Carvajal. Yo quiero preguntar si no hay más preguntas. Sí. Bueno, yo obviamente no soy geógrafa, no soy abogada, no estudié Derecho, tengo sí mis asesoras en la materia. Pero yo tengo una duda, porque de alguna manera hay que definir si esto, primero, si es necesario legislarlo, y en segundo lugar, cuál es la mejor propuesta de redacción, ¿ya? Que entiendo que lo que sugiere el profesor es bastante razonable. Pero yo entiendo lo que dice respecto a lo primero, en el fondo, porque aquí hay una moción parlamentaria. Yo no soy autora de la moción parlamentaria, pero entiendo que tiene su fundamento, su justificación, a propósito de que se puede interpretar la palabra homicidio en el Código Civil como una definición legal, como está establecido en el Código Penal, y eso podría excluir o interpretarse en algún momento como excluyente de este otro tipo de asesinatos que es el femicidio. O sea, porque el argumento que se señala por parte del profesor es que con el artículo 20 del Código Civil, toda definición que esté contenida en la ley se tiene que interpretar como una definición legal, si no me equivoco. ¿Podría realmente pasar con esto del homicidio o nunca podría pasar? Porque eso nos despeja el que, en verdad, esto es netamente simbólico y es inútil o incluso contraproducente. Porque si no, lo que deberíamos hacer es que justamente porque puede interpretarse como su definición legal del Código Penal, es mejor cambiar homicidio y poner la otra sugerencia que hace el profesor. Eso da el argumento de que efectivamente es necesario cambiarlo. Porque si no, lo dejamos tal como está, como homicidio. Y lo segundo, claro, yo creo que si es que nos allanamos al cambio, yo me inclino más por el lado de que es necesario cambiarlo, más allá del valor patrimonial o tradicional que pueda tener el Código Civil, lo voy a entender de los que se dedican exclusivamente a trabajar sobre el Código Civil, pero obviamente hay que abrirse en estos tiempos a su revisión
profunda, y no lo va a hacer este proyecto de ley porque es sumamente acotado, pero es una discusión más amplia. Respecto a lo segundo, es que a mí me parece que igual es importante hoy en día las definiciones que son simbólicas, ¿ya? No solamente el efecto práctico, que creo que tenemos que lograr que tenga esto y que sea una modificación positiva respecto a su aplicación práctica, sino porque cuando sacamos del lenguaje en general los conceptos que hoy día nos definen ciertas situaciones con el componente social, político, económico, etcétera, como no son la violencia machista, de no solamente los medios de comunicación, sino que de la discusión legislativa, de la discusión en los tribunales, de todo espacio, entonces, de alguna manera, se invisibiliza con esa ausencia de conceptos, como en este caso el femicidio, todo un debate que hay detrás en la materia y el componente género. Entonces, yo creo que igual sería apropiado en una propuesta de modificación que estableciéramos, es la última sugerencia que hace el profesor, no me acuerdo bien la definición, pero el que asesina, básicamente, o el que da muerte a otra persona. Pero primero poner que homicidio, femicidio o cualquier caso de dar muerte a una persona, como ampliarlo, pero sin dejar de quizás señalar el concepto de femicidio por este valor además simbólico que creo que debe estar presente en el lenguaje incluso de los civilistas, sin tratar de que quede solo en la interpretación legal del Código Penal, que lo entiendo, pero creo que quizás es importante dar ese paso y me gustaría preguntarle si eso sería inapropiado y que obligaría a poner infanticidio, parricidio y todos los tipos. Bueno, si es así, hagámoslo, pero si no podrían acotarse a homicidio, femicidio o cualquier otro de los casos en que se dé muerte a una persona o se participara de ese hecho. Profesor. Bien. Bueno, yo venía preparado para un proyecto de ley, pero no para defender el Código Civil en toda su dimensión. La verdad que la diputada Osandón dice que ella no es feminista. Yo creo que yo sí soy feminista, porque siempre en mis clases abogo siempre por la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, me parece a mí que en eso estamos muy lejos en todo lo que es brecha salarial, y no solo en materia de femicidio, ¿no? Sino también en la misma academia, ahora mismo la pandemia, ¿verdad? ¿Quiénes se están haciendo cargo de los hijos? Las mujeres. ¿Y por qué? No, es que los hombres ayudan en la casa. No, ¿cómo van a ayudar? No, tienen que ser compartidas. Bueno, en fin, yo siempre he sido, y por eso también a la diputada doña Loreto Carvajal le digo que, por lo menos yo en mis clases, siempre abogo por la plena igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, esto de que de alguna manera yo no quiero que se toque el Código Civil y que por lo tanto el Código Civil está por sobre la vida de las mujeres, no, es una caricatura, diputada, pero en fin, yo sé que usted no quiso decir eso. Lo que yo quise decir es que efectivamente lo que tenemos que hacer son reformas profundas, no estas reformas de parche, me parece, ¿verdad? Y en ese sentido concuerdo con la diputada Loreto Carvajal, pero fíjense que hay un proyecto que sustituye la sociedad conyugal y por lo tanto elimina esa frase que es realmente infamante, que dice que el marido es el jefe de la sociedad conyugal, que hasta el día de hoy está vigente, artículo 1749 del Código Civil, que es una vergüenza. Y sin embargo, el gobierno no le ha puesto urgencia al Ministerio de Justicia y ahí está durmiendo ese proyecto. Y ese sí es un proyecto, ¿no es cierto?, que aborda de forma general todo un sector del Código Civil. O sea, yo no estoy en contra de que no se reforme el Código Civil, ni que se le actualice, etcétera. Digo que hay que hacerlo con cuidado y de una manera
amplia, extensa, no enfocado en 1 o 2 artículos. ¿Bien? Esa es mi ilusión, o sea, y para ese tipo de iniciativas, bueno, yo aporto todo lo que ustedes quieran, ¿no? Porque, y además que, a ver, yo le digo, yo colaboré con el proyecto de supresión del impedimento a segunda nupcia. Yo hice un aporte ahí, ¿ah? Porque efectivamente me parecía que ya es una cosa decimonónica de pedirle a la mujer que espere 270 días después de la disolución del matrimonio anterior para que vuelva a casarse. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque ahora hay divorcio y no antes solamente había muerte, por muerte, y además porque hoy día la paternidad es mucho más fácil de determinar. Así que yo en ese sentido me parece a mí que se puede hacer proyectos interesantes, proyectos que sean grandes, pero no logro ver mucho cuál es la gran importancia que tiene este proyecto de incorporar el femicidio causal de dignidad. Claro, la diputada Vallejo me dice, ¿no es cierto?, es que es importante el efecto simbólico, etcétera, y por lo tanto aquí habría una forma de visibilizar en el Código Civil este tipo de delitos. Pero con eso hay que tener cuidado porque, a ver, el Código Civil tiene que tener cierta estabilidad, no lo podemos estar modificando cada vez que aparezca un delito nuevo. Ahora, y yo le aseguro, Presidenta, que hoy día nadie, ninguno, ni la jurisprudencia, ni nadie va a considerar que el homicidio que menciona el artículo 968 y el 969 sea un concepto técnico penal. No, es un concepto amplio. Y por lo tanto acá las palabras es cierto que deben interpretarse si están definidas en la ley, pero a menos que sea claro que han sido tomadas en un sentido no técnico. Por lo tanto aquí homicidio por la historia, en fin, todo, pero no hay nadie, y yo creo que tampoco los penalistas, que interpreten homicidio acá como homicidio del Código Penal. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir que a mí me parece que no es necesario, para incluir al femicidio, no es necesario modificar esto. Ahora, sobre la propuesta que me hace la presidenta, ¿no es cierto?, de poner de alguna manera el femicidio y para decir, bueno, el homicidio, femicidio y otros delitos me parece bien, pero la verdad es que hay como un cierto afán acá del lenguaje, de incluir acá el femicidio de una u otra manera. Es decir, efectivamente, en ese caso se podría interpretar que también cabe el parricidio, etcétera, el infanticidio, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué elegimos solo homicidio y femicidio? ¿Por qué no ponemos parricidio, infanticidio, etcétera? Entonces ahí yo pienso que si fuera eso, a lo mejor lo que hay que hacer es como hizo la ley concursal, la ley 20.270, que tratándose de los delitos concursales, modificó el Código Civil y señaló que eran los delitos del párrafo tanto del título tanto del libro tanto del Código Civil. Tal vez eso también podría ser una solución y así evitar. Claro, no se incorporaría el femicidio expresamente en esa causal, pero me parece a mí que técnicamente, y yo, por favor, yo estoy acá convocado como técnico, como experto, técnicamente me parece a mí que no corresponde ni siquiera para el efecto simbólico poner ahí el femicidio. Y yo entiendo que, claro, que
La diputada Carvajal decía, bueno, pero es que hay que partir por algo. Pero no, a ver, no, yo siento que de repente se gasta mucho el tiempo en estos proyectos puntuales y descuidamos los grandes proyectos, los que son realmente importantes, como por ejemplo el derecho civil, el de la sociedad conyugal. El de la sociedad conyugal, ahí está, lleva más de 10 años, fue aprobado por la Cámara de Diputados en el primer gobierno de Piñera. Quedó ahí porque la presidenta Bachelet nunca le dio ninguna urgencia. Viene el segundo mandato y se le pone urgencia, va al Senado, pero ya después, ahí quedó, en el Senado, ahí está durmiendo el sueño de los justos. Entonces, a mí realmente me molesta esto, ¿no? De que estemos, digamos, que los parlamentarios, con todo el tiempo que ocupan en estos proyectos que son meramente simbólicos y puntuales, etcétera, en cambio no se hacen cargo de las grandes reformas que es necesario hacer en el Código Civil para garantizar una igualdad de trato entre hombres y mujeres. Eso es lo que me gustaría decir. En todo caso, yo voy a mandar una minuta de mi propuesta a la comisión para que ustedes la tengan ya por escrito. Sí. Gracias, profesor. De todas maneras, yo lo invito a tratar respetuosamente a esta comisión, a las parlamentarias. No me parece el tono a veces con el cual se parafrasea nuestros comentarios y nuestras observaciones, y por cierto que esta comisión además ha tratado este proyecto como fácil despacho, justamente porque no creemos que haya que darle tampoco tanto trámite en la discusión, y hemos estado trabajando arduamente en otros proyectos de fondo. De hecho, aprobamos y nos dimos la tarea de avanzar rápidamente de que cambie el régimen de la sociedad conyugal, y si no ha avanzado es porque ha habido poco esfuerzo también del Ejecutivo para que este avance en el Senado, como otros varios proyectos que hemos tramitado en esta Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Así que muchas gracias de todas maneras por la participación, pero espero que se lo tome de buena manera esta observación que le hago, esta solicitud de respeto a estas parlamentarias de esta comisión. Presidenta. Pero yo me Diputada Carvajal. disculpo si se ha interpretado de esa manera, pero no ha sido para nada mi intención. Sí. Para nada, todo lo contrario. No le he dado la palabra. Diputada Carvajal. Sí, solo también al profesor decirle que a veces por muy cosméticos que pudieran ser los cambios, generan grandes efectos, y la modificación al Código Civil, como hubiésemos y como esperamos muchas, sea propuesta, ojalá, como decía, por la academia, de manera, ojalá, urgente, no tengamos que esperar incluso para esos cambios más de 170 años, en donde no ha habido estas modificaciones profundas. Por tanto, tal vez a veces vale la pena empezar por lo, para su juicio, pequeño o insignificante, a propósito de cambios que se requieren con urgencia, no solo de parte de la Comisión de Mujeres o las mujeres, sino de una sociedad que mira, ojalá, de manera más consciente el futuro y los desafíos que tenemos aún pendientes, incluso desde la academia. Eso, presidente. Gracias, diputada Carvajal. Diputado Sandón. Bueno, yo creo ya agradecer a don Hernán Corral, y creo que ha sido muy interesante, además independiente de las sensibilidades, ¿no? Y volver a invitarlo, porque yo creo que él dijo que lo que no puede pasar es que cada vez que exista un delito nuevo se estén haciendo los cambios, ¿ya? Pero nosotros necesitamos de la expertise de personas como él para que terminemos y hagamos tal vez una revisión del Código Civil, para que esas frases infamantes que él mencionó en ciertos proyectos que hoy día no han ido avanzando no se repitan, porque probablemente no existe solo una cosa infamante, probablemente hay hartas cosas más. Entonces, de verdad, pedirle sinceramente que nos ayude de verdad a tal vez a darle una mirada distinta al Código Civil para realmente poder, tal vez, no sé si la palabra es emparejar la cancha, pero a mí me pasa, y no voy a dar nombre, pero de repente me toca hablar con abogados de gran prestigio, y dicen, bueno, esto ha pasado siempre, ¿ah? Yo creo que las cosas no porque pasen siempre van a tener que
que aceptarse porque han pasado siempre. Yo creo que la vida todos los días nos da una oportunidad de mejorar y hacer cambios. Yo le invito a que por favor nos ayude a hacer estos cambios porque justamente pueden haber cosas tan infamantes como el tema de la sociedad conyugal y pueden haber otras cosas que tal vez para personas expertas como ustedes son más fáciles de detectar que nosotros mismos, pero claramente ahí quiero conectar con lo que dijo la presidenta. A veces, claro, estas cosas son importantes, pero son símbolos y la vida está llena de señales, está llena de símbolos y de repente, claro, no son tan importantes, pero efectivamente pueden ayudar un poco más. Así que yo de verdad que le pido encarecidamente ayudar. Yo sé que esta mirada de género a mucha gente no le gusta esa palabra, ¿no? Entonces, mirar todo con perspectiva de género, yo lo miraría todo con una perspectiva más familiar, por decirlo así. Pero necesitamos de gente experta como usted para hacer estos cambios. Y la verdad que también estos proyectitos a veces también no es mío, pero no lo veo tan grave y que se avance y es de fácil despacho como lo dijo la diputada Vallejo. Muchas gracias por la presentación, gracias, Presidenta. Gracias, colega. Estamos a un minuto del término, ahora no podemos extendernos más. Llevan las solicitudes de invitados de la diputada Fernández. ¿Quieres mencionarlo, diputada Fernández? Voy a tener que extender entonces nuevamente la sesión, porque estamos a segundos de que cierre. Vamos a extenderlo entonces por 5 minutos. Sí, gracias, Presidenta, se lo agradezco mucho. Bueno, saludar a nuestro invitado, yo creo que es importante escuchar versiones, podemos estar de acuerdo, escucharemos más personas, pero yo quería referirme al primer proyecto que no lo vamos a ver hoy, dado que nos referimos solo al segundo. A mí me gustaría invitar al abogado Enrique Funate, porque lo que se hace ese proyecto, en el fondo, cuando aprobamos el acuerdo de unión civil, ahí ya no existe la diferencia de carga que existe a propósito del proyecto que vamos a ver. Entonces lo que se hace es no soy abogada, no sé si estoy usando la palabra correcta, pero en el fondo una equivalencia de leyes dado, una interpretación dado que en acuerdo de unión civil, increíblemente ya no existe esa diferencia y esa discriminación. Entonces, es solo un incentivo de tener acuerdo de unión civil, por tanto, hay una doble discriminación, porque esto queda solo para quienes se casen, no así por acuerdo de unión civil. Y por tanto, me gustaría invitar al abogado Aldunate para que hable a favor de la admisibilidad de este proyecto, que ya, y quiero decirlo porque ya la semana pasada la subsecretaria se refirió a la posible inadmisibilidad, ya el Congreso, es decir, la Cámara declaró admisible, quiero decirlo, para que no nos vamos atrás, ya el proyecto está en la comisión. Y además me gustaría igual por eso invitarlo en la sesión para hablar del primer proyecto. Y en el caso del segundo, yo sé que fue solicitado un proyecto parecido que presentamos con todas las diputadas. De hecho, la diputada Joana Pérez está en ambos proyectos, que también fue transversal, está en economía. Pero claro, ahí mi consulta lo podemos ver después, porque si nosotros lo habíamos activado, es decir, respecto al segundo proyecto tenemos uno parecido, que está en la Comisión de Economía, y que yo presenté junto a Carol Cariola, diputada Carol Cariola, la diputada Joana Pérez. Entonces, perdón, diputada, ¿este que estamos viendo ahora, de la indemnidad? Sí. Es decir, tiene un enfoque parecido que tiene que ver con los seguros. Se lo voy a mandar, Presidenta. Ah, ya. Sí, ¿Ya? Estaba en economía, ok. Sí. Entonces quiero ver cómo hacerlo, porque es medio raro que se legisle cosas parecidas en dos comisiones, entonces ver si podemos trasladarlo para que se vean de manera conjunta. Eso nomás, Presidente, gracias. Gracias, diputada Fernández. Bien. Profesor. Sí. Yo quiero insistir en que en ningún momento he creído faltarle el respeto a las diputadas, todo lo contrario. Estoy aquí es porque tengo gran respeto y admiración por todo el trabajo que hacen, ¿no? Y por eso mismo, digamos, de alguna manera, no creo que un proyecto, y este es de fácil despacho, está bien, pero igual quita tiempo, quita tiempo. Ahora, respecto a lo que decía la diputada Carvajal, yo le tengo que recordar que efectivamente el Código Civil ha sido reformado para ir mejorando paulatinamente la situación de la mujer. Y eso ha sido obra de civilistas, de Luis Claro Solar, de Arturo Alessandri, de Manuel Somarriba, después de Fernando Rosas, con todas las leyes que de alguna manera han ido mejorando la situación de la mujer
hasta llegar a la ley 19.335, que fue patrocinada por la ministra de Justicia Soledad Alvear, en que se instauró el régimen de participación en los gananciales, pero además se eliminó, por ejemplo, el adulterio, que antes la mujer era penada por adulterio y en cambio el marido no, era solo si tenía sucursal, digamos, con escándalo, ¿no? Entonces, claro, o sea, no digamos que no se ha hecho nada, por favor. Hemos hecho mucho. Falta, obvio que falta mucho, y en ese sentido acojo la petición de la diputada Osandón. Yo estoy dispuesto a ayudar en todo lo que sea una revisión ponderada, ¿no?, de todo el Código Civil, de todas esas expresiones que puedan ser hoy día consideradas, digamos, humillantes para la mujer, ¿no? Porque el Código Civil habla de mujer preñada. Eso también es una cosa que hoy día, antes, claro, en 1855 eso no habría problema, pero hoy día, mujer preñada, no. Bueno, en fin, así como esas hay muchas expresiones y efectivamente se podría hacer un proyecto de ley para irlas suprimiendo y a lo mejor podría añadirse a este de las causales de indignidad, ¿ah? Pero reitero que en ningún momento yo he querido, ni mi tono, ni mis expresiones, faltarles el respeto a las diputadas que integran esta comisión. Todo lo contrario, si estoy acá y he destinado tiempo y he estudiado el proyecto, y eso es justamente porque valoro mucho tanto la calidad humana, profesional, como el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias, profesor. Le reiteramos a nombre de la comisión el agradecimiento por su exposición y sus aportes al trámite legislativo de este proyecto. Bien, por haberse cumplido el objeto de la... Perdón, solo dos acotaciones muy pequeñas. Respecto al proyecto que nos señaló la diputada Maya Fernández, nosotros ya lo habíamos solicitado a la Comisión de Economía y nos fue denegado en su minuto, un poco como nos ha sucedido con el proyecto que veíamos en la cuenta de hoy. Esto fue en enero de este año. Vamos a reiterar el oficio, aunque es una modificación del Código de Comercio, que es un tema un poco distinto, pero versa sobre la misma idea, pero respecto al contrato de seguro en el Código de Comercio. Voy a solicitarlo por el grupo de comité, igual que el otro. Perfecto. Ya para que me mande el diputado el boletín. Yo se lo envío, diputada. Sí, la diputada Fernández ya lo envió también ahí, por el chat de la comisión. Muchas gracias. Y segundo, disculpe, lo último... secretario, usted después me pide que termine Perdón, es que solo para... Es tema muy importante, que se lo mandé por el chat de la comisión, pero tiene relación con el oficio que acordamos hoy día, que se encontró el cuerpo de la señora Carolina Fuentes, que efectivamente el cuerpo que se había encontrado ayer. Se corroboró esa información. No vamos a enviar el oficio entonces. Lamentablemente. Mala noticia. Bueno, ahora sí damos por finalizada la sesión, colegas. Que tengan buena tarde.